Mónica Pascualoto, por Dios, bienvenida. De paso, Dios mío, esta entrevista tenemos como 2 años pautándola. Pero se dio. Yo sí te dejo embarcada, mi amor, qué horror. Pero Gracias por reconocerlo. Estoy harto de llorar por la misma historia, mi vida siempre. Y yo recuerdo que yo lloraba en el carro, a mí ese señor me daban ganas de llorar. La postal de mi vida, de mi infancia, de lo que sea, es esa vista desde el jardín de mi casa o desde cualquier esquina de mi casa, porque era tener una pintura de Cabré todos los días en cada ventana. Y cuando arranca la musiquita, abren el telón y broma. Y justo antes de abrir el telón, dicen, y en la función de hoy, por Chiquinquirá Delgado, Mónica Pascualoto. ¡Bú! No. La gente puede ser demasiado cruel. Puta, yo con la escobita así en la mano y la lágrima así de candy. ¿Qué fue lo que más te costó cuando dices, bueno, ya mi código postal cambió? Todo, porque yo pensé que yo a los 6 meses, quítate Sofía Vergara, que llegué yo. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, comida japonesa con un toque peruano. La Francia Joyería, Ali Aesthetic, Free Your Beauty, One Payment Merchant Service, ahorra en tu procesamiento. Hotel Índigo, Miami Brickell. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Si ya están aquí, recuerden hacer lo que le dicen todas las personas que tienen un canal YouTube. Suscríbanse, denle like, compártanlo, comenten y lo más importante, activen la campanita para que les llegue un correo cada vez que subamos un contenido nuevo. Hoy yo estoy súper feliz, súper contento porque a esta invitada que tengo el día de hoy, cuando estaba estudiándola, yo me cansaba de leer lo que ha hecho mi invitada el día de hoy, porque ella, actriz, presentadora, ha sido una de las mujeres que nos ha hecho reír en cada uno de los programas donde está, nos ha hecho verla en diferentes papeles, haciendo novelas, películas, teatro. Y yo digo, ¿qué más le falta hacer a Mónica Pascualoto? Por Dios, bienvenida. De paso, Dios mío, esta entrevista tenemos como 2 años pautándola. Pero se dio. Yo sí te dejo embarcada, mi amor, qué horror. Pero Gracias por reconocerlo. Pero hace un embarque con amor. Exacto. No, y lo he entendido. No a propósito. Lo hablábamos ahorita fuera del aire, lo entiendo totalmente porque no es solo todo el trabajo que tienes, sino que tienes 2 muchachitos y son 2 muchachitos pequeños. Claro. Clio está súper pequeña 2 y y Mark medio. en el colegio. La mayoría de la gente de mi edad ya tiene hijos en college. Exacto. Es tal cual, pero bueno. ¿No te cansas, Mónica, de Gracias. tantas cosas que has hecho? Ay, yo creo que no, uno no se cansa de las cosas que uno hace con placer, con ganas. Cuando te gustan. Exacto, y yo creo que todas las cosas a las que yo digo sí, yo siempre he hecho este cuento en todos lados, yo sigo como un mantra así de mi papá, que él decía, tú estás en el andén de la estación de tren y te van a pasar miles de trenes. Y él decía, tú móntate en todos los trenes, móntate. Hay 3 opciones. O el tren no te gusta y te vas a bajar en la siguiente estación tú solita porque dijiste esto no es para mí. O en la siguiente estación te van a dar un patadón y te van a sacar Porque te dicen, de esto ese no es tren para porque ti. este no es para ti. Exacto. O vas a montarte en el tren que vas a disfrutar y vas a estar ahí hasta llegar a la estación final donde tú quieres llegar. Entonces por eso no me canso, porque las cosas que no me gustan las dejo de hacer y las cosas que me gustan y me apasionan, pues siempre una cosa trae otra. Te montaste en el tren indicado cuando elegiste el entretenimiento o el hacerle el momento más agradable, más feliz a las personas. Porque tu carrera comienza pintándote la cara, colocándote una nariz, una peluca, para entretener a las personas, como una payasita ni fu ni fa. Fíjate que yo, obviamente en ese momento no existía la conciencia de que eso lo estaba haciendo por lo que lo estaba haciendo. Era como que yo estudiaba en el colegio con Sandra, una amiga, y ella estaba dentro de las payasitas. Ella fue mini pop, ¿te acuerdas de los mini pop de Venevisión? Ella era las payasitas ni fu ni fa y ella me invita. Y yo digo, bueno, es cantar, es bailar. Yo estudié en el Friedman, que era el colegio en donde eso se daba por naturaleza. Y dije, bueno, de paso me voy a hacer y me van a pagar. O sea, tu primer sueldo a los 15 años, eso es una maravilla. Y así empecé yo a trabajar el entretenimiento. Y me gustaba obviamente el baile, me gustaba el canto, siempre he sido como súper payasa. Pero fíjate que todo esto del entretenimiento al final se dio porque la esencia de uno no la puede tapar. Y yo siempre decía, yo voy a estudiar periodismo, yo voy a ser periodista, porque la verdad es que la vida del entretenimiento se acaba mucho antes. Tú puedes tener 60 años y seguir de repente como una mujer periodista haciendo entrevistas o narrando noticias.
Una animadora a los 60 años ya es Jurassic Park y viene generación nueva. Sí, ya Entonces, en TikTok harían muchas bromas con ella. claro, entonces yo siempre decía, no, yo me tengo que dedicar es al periodismo porque en el periodismo uno tiene una vida más longeva y mira tú, yo imposible. O sea, cada vez que me dejaban hablar 2 minutos, yo decía algo que no era serio. Era Y mi cara, era el mi tren cara- equivocado y te dieron un patadón al decirte, por aquí no es. Exactamente. Y de paso mi cara es como que yo tengo cara de payaso. O sea, yo soy de esas personas que aunque estoy hablando algo serio, tengo como una sonrisa dibujada en la boca y tampoco eso funciona mucho. Pero Sí, bueno, imagínate para una entrevista seria y todo no, esto. tú dando una noticia de un terremoto y tú así. No se funciona. puede. Pero te me estás adelantando y yo Ajá. quiero ir un poquito más atrás, Mónica, porque yo quiero conocer cómo fue la infancia de esa muchachita que decide aceptar el trabajo para estar en las playecitas de Funifab, luego entrar a la televisión y entretenernos con tantos programas, haciendo uno de los que más recuerdo es Loco Video Loco, Video Loco. que lo hacías, o sea, conducías cada una de las secciones de una forma magistral y uno se reía y se entretenía, lo que tú decías. Tienes esa cara que a uno le da ganas de reírse, de disfrutar. Pero ¿cómo fue tu infancia? ¿A qué jugaba esa muchachita cuando estaba pequeña en su casa? Mira, yo recuerdo que yo tuve como poco tiempo realmente para jugar en mi casa porque yo siempre fui como una niña que la tenían en muchas actividades. Yo, por eso de repente tú dices, ¿qué te falta por hacer? O sea, yo hice natación porque nadé como 16, 17 años federada, o sea, nadé serio, eso fue como el deporte serio. Pero jugué tenis, hice gimnasia olímpica, hacíamos rodeo, equitación, o sea, cualquier cosa que salía, mi mamá, hice piano, estudié baile, hice ballet unos meses. Entonces, mi mamá siempre nos tenía como que muy llenos de actividades. Yo recuerdo que mi mamá nos pasaba buscando en el colegio a las 3 de la tarde y estaba la vianda con la comida en el asiento de atrás y nos cambiábamos la ropa en el asiento Porque de te atrás tocaba. y íbamos comiendo porque entonces nos tocaba la clase de piano con Olga López o nos tocaba la clase de tenis o teníamos que ir a hacer no sé qué. Las tareas las hacía entre una actividad y la otra. Entonces, ciertamente yo tuve, más mi papá también decía, mi papá es el de los dichos, mi papá decía que yo tenía que aprender a hacer de todo, no importa si yo lo hacía bien perfecto, yo no tenía que ser la mejor, yo tenía que saber hacer de todo. A mí me decían, vamos hoy a un paseo en moto, tú tienes que saber montar moto. Yo aprendí a hacer motocross, o sea, es que de todo, yo me lancé en Tú estás paracaídas. diciendo todo eso y yo estoy cansado ya Entonces, de tanta claro, vaina. mi papá decía, usted le invitan a montar caballo, usted tiene que saber montar caballo. Usted un día va con sus amigos y dicen, ay, vamos a jugar tenis. Tú no te puedes quedar sentada en una silla viendo a los demás jugar tenis, usted tiene que saber jugar tenis. Puede ser que no seas Profesional. no sé, la Sabatini jugando tenis, Ajá. el Sabatini, pero tienes que saber hacer. Entonces, claro, toda mi infancia fue una infancia muy llena de actividades, y eso, o sea, realmente jugar, bueno, los fines de semana siempre habían juegos, salíamos, éramos socios de un club campestre y recuerdo los fines de semana eran lo máximo porque nos quedábamos a dormir durante todo el fin de semana en ese lugar que se llamaba El Placer y habían como unas cabañas, entonces nosotros éramos súper libres como preadolescentes o adolescentes, teníamos nuestro grupo, salíamos hasta la 1, 2 de la mañana porque era un sitio Cerrado y no por allá pasaba por nada. Tejería, súper al aire libre, con campo y imagínate tú la libertad que tú tenías viernes, sábados y domingo, entonces de todo, y ahí habían cabalgatas, idas a los ríos, o sea, era como muy rico. Y narras esto, yo digo, cuán llena de energía es tu vida. Y yo todavía te veo y eres una mujer súper enérgica. Me cuentas que te paras súper temprano para estar lista y poder llegar al canal a las 8 de la mañana. Y antes de las 8 de la mañana ya te has maquillado, te has peinado, has vestido a los muchachitos, los has alimentado y se los has entregado a tu mamá. Mamá, Llévelo aquí para está. el colegio. Exacto, tienes mucha energía todavía. Pero si viajamos un poquito atrás y quiero conocer estos 3 elementos en tu vida. Si te digo, recuérdame un sabor o dime un sabor que estuvo presente en tu infancia, que si cierras los ojos y yo te lo pongo aquí ahorita, tú me dices, yo pruebo eso y vuelvo a mi infancia en mi casa o quizás en esos días de estar en el club. Las guayabas verdes, a mí me gustaban verdes, había maduritas también, pero recuerdo que nos trepábamos en las matas de guayaba. Eso era y en el club. En el club, sí, y yo amaba ese sabor así como acidito, que te deja como la boca como medio peladita, así cuando comes una fruta medio verdosa de la guayaba. Ajá. Y era siempre estar pendiente si tenía gusano o no tenía gusano, porque las guayabas de Tienen mata gusano, tienen sí. gusano, y uno que, ay, me comí un gusano. Qué sabroso. Y Ese sabor me recuerda mucho
A la infancia. a la infancia. Sí. ¿Y qué hay de los sonidos? ¿Qué recuerdas de esos sonidos que cuando tú no tienes la potestad de elegir la música, sino es lo que tu papá o tu mamá escuchan, quizás en ese trayecto, en el carro, cuando iban los fines de semana al club o cuando estaban en casa, ¿qué se escuchaba en tu casa? Mi papá era italiano. Ujú. Entonces, obviamente, en mi casa, los discos anuales de San Remo del festival eran discos que se escuchaban en el carro una y otra vez. Entonces, habrán cantantes que ustedes ni sabrán quiénes son. Humberto Tozzi, por ejemplo, se oía mucho. Bueno, Humberto Tozzi fue el que cantó por primera vez Gloria, Gloria, Ajá. en italiano. O sea, Así que en mi carro se escuchaban mucho los discos de San Remo. Verdi, por ejemplo, ópera, se escuchaba en el carro. Claro, porque eso para el italiano es muy común. Eso es como para Sí. un venezolano escuchar Simón Díaz, para un italiano escuchar óperas, así como que bueno, Y esto está aquí. también, por ejemplo, mira, cosas así que yo recuerdo, a mí Camilo VI me dan ganas de llorar. Y eso lo recuerdo en Caracas, en el ¿Cuando carro eras con mi niña? mamá, sí. ¿Y por qué te daban No ganas de sé, esa broma, estoy harto de llorar por la misma historia, mi vida así es morir. Y yo recuerdo que yo lloraba en el carro, a mí ese señor me daban ganas de llorar. Y me encantaba, Dios mío, cédula al piso, uno tanto botox que se pone y uno recordando Para evitar eso. Sí, Marlene. Tú me preguntas de mi infancia Ajá. y yo me acuerdo de esa cantante y de ese disco, que fue el único disco que ella hizo. Yo no sé por qué a mí ese disco me dejó tan marcada también esas canciones que si tú me preguntas ahorita que me hiciste volver atrás, yo digo, yo recuerdo perfectamente. El disco de Marlene. Sí. Pero no sientas tanta vergüenza por la cédula al piso, porque esa era la música que escuchaba tu mamá. Claro. Te tocaba escuchar, por lo menos yo escuchaba a Ana Gabriel porque los vecinos ponían a Ana Gabriel, pero no era porque yo, voy a escuchar a Ana Gabriel. Claro. Un niño no va a escuchar. Pero ¿no? mi época era, mamá, cómprame unas botas que las tengo rotas. Ajá. Dando a bailar. Enrique y Ana, por Ajá. ejemplo, era de mi época, Exacto. que eran súper famosos en esa época, los españoles. Y hay algo que yo siempre recuerdo con mucha emoción y son las postales que se nos quedan grabadas y eso lo relaciono con los colores. ¿Qué tatuaje tienes en la memoria de algún paisaje de la infancia que tú digas, cierro los ojos y veo este color o veo este paisaje allí? Mira, yo tuve la bendición, la dicha, la fortuna, no sé cómo llamarlo, que mi casa estaba en un lugar privilegiado de Caracas. Nosotros teníamos prácticamente 350 grados de vista, si tú te ponías. Mi papá siempre decía que era muy gracioso porque lo único que no veíamos era el barrio Santa Cruz, que lo tapaba la casa que teníamos al lado. Ajá. Pero de Santa Cruz, Santa Rosa, después veías todo el Valle de Caracas y luego volvías para este lado y tenías todo Cumbres de Curumo, Prados del Este, Manzanares del otro lado. Y para mí cerrar los ojos es estar en ese rincón de mi casa viendo el valle. Y recuerdo en el Caracazo, o sea, esa imagen, por ejemplo, esa postal, yo sé que no es de las más bonitas, Exacto. pero recuerdo también ese momento porque nosotros teníamos una vista absoluta de todo lo que pasaba, de los En aviones que Caracas. entraban en Caracas. O sea, En la Carlota que en la quedaba dentro de Carlota Caracas. la veíamos perfecto. Entonces, para mí, la postal de mi vida, de mi infancia, de lo que sea, es esa vista desde el jardín de mi casa o desde cualquier esquina de mi casa, porque era tener una pintura de Cabré todos los días Tal cual. en cada ventana. Exacto, yo recuerdo ese momento también, yo soy de Barquisimeto, y yo lo que recuerdo son los sonidos, porque vivíamos muy cerca del aeropuerto, y recuerdo los sonidos de los F-16, y de Wow. mi mamá, y de mi papá, y de mis abuelas, diciendo lo que estaba pasando. Es que están haciendo intentando Sí. un golpe de Estado, están haciendo esto, aquello. Yo era un niño Claro. cuando eso, y sí recuerdo eso, los sonidos, pero imagínate, tú tenías la vista tenía en la primera Sí, fila sí. de todo eso. Mónica, ¿y cuándo el entretenimiento, ya lo habíamos hablado, cuando llega la etapa de las payasitas, ahí el entretenimiento no era, como tú lo dices, de una forma tan consciente? ¿Cuándo se llega a ser consciente que tú dices, ok, me gusta el periodismo, pero soy mejor entreteniendo, diciéndole a la gente, vamos a reír o vamos a aprender entreteniéndonos? Mira, o sea, si yo tengo que decir que conscientemente se dio algo, te estaría mintiendo. Porque todo ha ido como fluyendo. Lo que yo sí supe desde muy temprana edad es que a mí me gustaba comunicar,
y que yo siempre quería, o sea, yo era de las típicas niñitas que llegaban los primos y lo que sea, entonces le ponía camisas a las lámparas de la sala para que tuvieran colores, y uno hacía la obra de teatro, o me encerraba en mi casa con el cepillo a cantar desde mi ventana, o cualquier vaina, porque yo tenía esa cosa como en la sangre, en las venas, o sea, en el colegio. Yo en el teatro fui luminito, protocolo, talento, o sea, lo mío siempre ha estado alrededor de eso. Cuando surge la decisión de qué voy a estudiar en la universidad, es la primera vez de repente que yo me siento a pensar qué quiero hacer, porque a mí me encantaba la medicina. Yo no podía ver una herida, yo soy la primera ahí que la abro, la saco. Si mi perro tenía gusanera, yo era la que le sacaba los gusanos así con pinza, a mí esa cosa me encantaba. Mi papá se muere estando yo en 5º año de bachillerato, y yo me tomo un año sabático para decidir qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Me voy a Italia a visitar a mi abuela y dejé los exámenes de admisión y dije, voy a estudiar medicina en la Central y comunicación en la Católica. Dejé esos 2 exámenes ahí y me fui para el cipote porque estaba como en un año de mucha rebeldía con el mundo. Claro, después de haber sufrido una pérdida, o sea, tú empiezas a cuestionarte todo, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Y no me importa lo que tú me digas, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pues no quería nada en el mundo, o sea, era una cosa así como que qué fastidio. Y salgo, y cuando regreso y tengo las 2 pruebas, tengo la posibilidad o de estudiar medicina en la Central o de irme a estudiar comunicación en la Católica. Ajá. Y por cómoda o por floja, digo, ay, no. Esa gente de medicina, porque yo empecé a ir a la Central Estudian mucho, y veía a la ¿sabes? gente estudiar, y después me fui para la Católica y empecé, porque tuve un año como para decir, No, y dije, esta gente trabaja mucho, yo mejor hago un curso de Y corte las escuelas de costura. comunicación son una cosa fabulosa. Yo no sé, pero yo el año que estudié presencial en la universidad, eso fue no fue en la Fermintoro, fue en ¿cuál era la otra universidad de Barquisimeto? La Yacambú. Ajá. Yo disfruté esos pasillos como nadie. Sí estudiaba y fui de buenas calificaciones, pero los estudiantes de comunicación social, no sé, tenemos una energía, una cosa... Vamos a estar claros, le llaman vacación social. Si a ti te gusta leer, si a ti te gusta Me leer, encanta leer, o sea, es una es de mis una pasiones. cosa que lo único que te hace sufrir de repente es estadística. Los Está- primeros años, que Total, yo. yo la 10, rapé también. con 10. Ah, no, yo no. No, sí yo las rapé. pasé con 10. Yo fui a reparación. Y fue como la primera vez que yo dije, no. O sea, yo hago un curso de corte y costura en la Cruz Roja, agarro un punto Ajá. y me voy a estudiar comunicación social porque vamos a estar claros. Y estando ya en la universidad es cuando empiezo a tener coqueteos con trabajos formales dentro de la televisión, porque Benaín era mi profesor de comunicación, de producción de televisión, y en ese momento, por ejemplo, él estaba haciendo un programa que se llamaba Ticket, que lo conducía Erika de la Vega y Daniel Carles. A Erika la mandan para el Mundial de Francia 92, y él, ¿tú quieres hacerle la suplencia a Erika? Yo. Y a partir de ahí empecé pues a tener ese contacto con la televisión y con decir, es que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Pero el primer contacto que tú tienes con el arte es en el colegio. ¿Tu En mamá el lo hizo colegio. de forma consciente? ¿Tu mamá sabía, No, en el a esta colegio niña no. tiene dotes para lo artístico, vamos a No, ella inscribirla aquí? sabía que teníamos dote para lo artístico, pero el colegio le quedaba a 2 minutos de la casa, y para mi mamá el mejor colegio es el que queda cerca. El que ya no tiene que levantarse muy temprano, que los niños ya cuando caminan solo se pueden ir solitos Exacto. caminando. Así que por eso estudiamos en ese colegio. Pero después de la Nifunifa, que yo me salgo de Nifunifa el año que se muere mi papá, yo salgo de Nifunifa y yo al regreso de Italia le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Con esta cosa se hace plata. Ayúdame a comprarme un equipo, ¿cómo se llama? Unos micrófonos, Ajá, una unas cosa. cornetas. Yo estudié en un colegio musical, mi papá era muy amigo de Chelique Sarabia, y le dije, vamos a hablar con Chelique, yo quiero grabar unos temas, me puse a componer, hice los temas, grabé los temas junto con unas amigas que, tú cantas, tú bailas, vamos, y así monté yo las Trapolinas, que era la competencia de Nifunifa, y así yo pasé yo pagué mi boda a la universidad, pagué todo con eso. Tu primera boda fue pagada con eso. Con eso. ¿Qué tal? O sea, pero qué sabroso que, como te enseñó tu papá, ver los diferentes trenes y montarte en el indicado. Creo que lo supiste identificar, aun cuando no tienes la conciencia de eso, supiste identificar cada Porque uno me de los monté trenes. en todo.
Es por eso, no es que te supiste, sí, no es que Bueno, te supiste. pero cuando estás arriba es que Claro, identificas. porque cuando tú te pones a ver, ¿será que me montó en este? ¿No me montó en este? ¿Cómo tú vas a saber si no te has montado? Claro. O sea, no digas que no si no lo has probado. Móntate ahí y después uno tiene que tener, ahí sí, la capacidad de ver, estoy perdiendo el tiempo, no estoy perdiendo el tiempo, me gusta, no me gusta, me va a llevar a algo. Y decidir entonces si te quedas o no te quedas, si te bajan o no te bajan. Y tener la capacidad de ver el trabajo que hiciste con las payasitas ni Funifá como algo de negocio que tú dices, le dijiste a tu mamá, esto da dinero, ayúdame Claro. a invertir porque yo quiero sacar de aquí por lo menos algo para Y pagar mi da, universidad. O sea, en esa época, o sea, yo recuerdo que todas nosotras, o sea, éramos 6, 7, y teníamos piñata, pero Todos los fines de semana. Todos los fines de semana, de paso nos contrató Kraft durante prácticamente 2 años para hacer labor social, hacíamos labor social, y se hacía dinero con las fiestas, pero se hacía dinero. Mónica, tú recorriste todos los escenarios donde se puede comunicar, donde se puede entretener, donde se puede hablar con la gente, aun cuando en la mayoría de los escenarios no te ven, sino en el teatro donde puedes recibir esa reacción de primera mano. ¿Qué te enseñó el pasearte por todos esos escenarios, estando en nuestro país? Porque hacer teatro, cine, novelas, radio, entretener con la empresa con la que lo hiciste, te deja muchas lecciones, aprendes mucho, ves todo, ves a todo el país, lo puedes ver en cualquiera de esos escenarios. Ay, yo creo que para uno lo más bonito de todo ese recorrido es que uno como figura pública, uno siempre está en busca de esa conexión y ese contacto y ese feedback de parte de la audiencia, de parte del público. Y ciertamente el teatro es donde tú sientes esa respuesta inmediata. Hoy en día las redes sociales te dan esa respuesta inmediata. Y lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Pero el teatro también te puede dar, aunque no creas, te da lo bueno y lo malo. Claro, porque los silencios, cuando debería haber una carcajada. Mira, a mí me pasó algo, que yo también eso lo he contado varias veces. Yo, lo primero que hago en teatro en Venezuela es La Cenicienta, una producción que era de Mimi Lazo, la dirección era de Luis Fernández, y el guión era de Natalia Martínez. Era una Cenicienta súper diferente, estaba Osmel Sousa y todo. Pero el elenco ya estaba hecho y ya estaban ensayando. Y la Cenicienta era Chiquinquirá Delgado. Nada más. Total que yo estoy trabajando en una novela en la que entré a hacer, no sé, 20 capítulos al final con Luis Fernández. Y ese año yo hice un disco y se lo regalé a todas las fundaciones, no sé qué, de niñitos. Y como Luis tenía el chamo chiquitico, yo agarré y le regalé un disco a Luis. Y Luis en una de las grabaciones me dice, ¿a ti no te gustaría hacer teatro? Estamos buscando como para conseguir cover y tener cover para una de las hermanastras. Y yo le digo, dale, perfecto. Y entro yo empiezo a ir a los ensayos. Y yo hacía el cover de María Fernanda, ay, se me fue el nombre de María Fernanda, que fue Miss. Ya me llegará. Que era una de las hermanastras. La otra hermanastra era Cindy. Y yo por una broma, que yo empiezo a oír la broma y yo termino aprendiéndome, o sea, todo el parlamento de de todo el todos. mundo, de todo el mundo. Y Chiqui no había venido a unos ensayos o no estaba ahí, y el director me dice, tú puedes hacerla mientras tanto, y yo, no, claro, sí, ya yo me lo sé, y hago la broma. Total que después de esa semana Luis me dice, fíjate, Chiqui no va a estar en unas funciones, nosotros queremos que tú hagas Cenicienta también y tú seas el cover de Cenicienta. Y yo, wow, dale, eso, yo buenísimo, de broma. responsabilidad. Bueno, Ateneo de Caracas, la sala grande del Ateneo, full a reventar, porque fue como la siguiente, o sea, la segunda semana después del estreno. O sea, estrenó Chiqui, hizo todo su fin de semana y el siguiente fin de semana Chiqui ya no podía. Y hago yo la broma. Total que telón cerrado y lo primero que arranca es Cenicienta paradita con su escobita así en la mano, detrás del telón, y cuando arranca la musiquita abren el telón y broma. Y justo antes de abrir el telón dicen, y en la función de hoy por Chiquinquirá Delgado, Mónica Pascualoto. ¡No! La gente puede ser demasiado cruel. Y puta, yo con la escobita así en la mano y la lágrima así de Candy Candy.
Total, porque, o sea, ¿cómo le da de duro Pero a un yo lo actor entiendo eso? también. O sea, yo no salía por ningún lado, marico. O sea, o sea, imagínate tú que tú vas a ver a Chiquinquirá Delgado, que es Chiquinquirá Delgado, Ajá. y te sale Mónica Pascualot. Bueno, yo por dentro, antes de que se abriera esa vaina, yo dije, ya, o sea, yo dije, me los voy a ganar, me los voy a ganar, me los voy a ganar, me los voy a ganar. Y me los gané. Y al final fue una función bellísima, una función maravillosa, pero fíjate qué rudo puede ser el teatro también. No, y que cualquiera débil en esos zapatos hubiese pegado una carrera y dicho, yo no voy a hacer esto. No, ya no puedes O sea, hacer nada, estás ahí. O sea, cualquiera que está ahí, está ahí. Hay dos cosas. O te frustras y pasas toda la función pegada en el bu. Exacto. O haces lo que hice yo. Ajá. Ah, un bu, vamos a ver. Ah. Los quiero ver a todos de pie al final. Al final. Mónica, y llega un momento donde las cosas empiezan a cambiar. Yo te estudiaba, yo decía, la vida de Mónica, si la evaluamos, ha sido una vida de constante éxito. O sea, la vida es así, ¿verdad? Pero entonces yo digo, éxito grande, éxito bajito, éxito, pero todo ha sido como que mucho éxito. Pero llega un momento en Venezuela donde las cosas se empiezan a cerrar. Se empiezan a cerrar, a cerrar, a cerrar. Cierran RCTV, que fue tu casa por muchísimos años. Y bueno, haces trabajos también con Venevisión. Y te contaba fuera del aire que una de las novelas que recordaba que hiciste fue Arroz con Leche. Sí. Una novela extraordinaria que hizo Venevisión. Pero luego llega el momento donde te toca migrar. ¿Cómo decides? ¿Y por qué decides eso de decir, mira, ya aquí en mi país se me están cerrando muchas puertas, se me están cerrando las oportunidades, quiero ver qué hay fuera? Mira, yo no tenía ni siquiera las puertas cerradas, la verdad. De hecho, cuando yo le dije a mis amigas que yo me iba, todas eran así como, estás loca, menos Camila, que ya había empezado el proceso de hacer residencia calladita meses antes. Pero yo recién había hecho A mí me gusta, o había salido la película A mí me gusta, y había terminado la novela, la segunda novela, que era Los misterios del amor, por Venevisión. O sea, yo tenía trabajo, yo estaba haciendo radio, yo tenía todo. A mí no es que, o sea, cerraron RCTV, yo no estaba en RCTV cuando cierran RCTV, ya yo estaba con Venevisión, y la verdad es que yo nunca estuve sin trabajo, pero salir a festivalear con A mí me gusta, ir al Festival de Cannes, al mercado del cine del Festival de Cannes, viajar a Los Ángeles y en todos los festivales en donde esa comedia pues tuvo presencia, a nosotros nos cambió como a la Alemania y a mí, nos cambió como la percepción de vamos a probar en otro lado. Y como todas las cosas en la vida, yo no me puse a pensar mucho. Yo le dije, está bien, dale, vámonos. O sea, Ralph fue el motivador. Él dijo, ya yo cumplí ciclo acá. Mira todo lo que hay, vamos. Y yo le dije, vámonos. O sea, vámonos. ¿Qué podía pasar? Que funcionara, no funcionara, me regresara, no me regresara, pero otra vez me pasó un tren y ese tren era, haz otra cosa. Y recuerdo que esa decisión la tomamos como o sea, en menos de un año ya nosotros estábamos fuera. Nosotros vinimos, nos sentamos con un abogado, vimos qué posibilidades había de venir y hacer cambio de estatus aquí, preparar visa, preparar papeles, nos regresamos 3 meses, 4 meses armando expedientes y nos vinimos para acá con 2 maleticas. Y fue así, o sea, fue una decisión muy poco pensada. A mi mamá no se la dije hasta que ya le dije, me voy en octubre. Eres así como que, porque si no iba a empezar, ¿por qué? Si tú Me voy tienes en todo, octubre, porque de paso esa es una decisión mía. Exacto. Y así fue. Y ya van 15 años este año. Yo creo que hay momentos, Mónica, en la vida de las personas, y más que todo en la vida de las mujeres, que todo cambia. ¿De qué forma te trastocó o te tocó la vida a ti la llegada de Mark? Un niño que es también lleno de tanta energía. Ahora ya lo puedo entender. O sea, estudiándote y escuchándote todo lo que hacías, porque tu papá te decía, usted tiene que saber eso porque si la invitan... Así está mi hijo, pobrecito. Tiene los lunes clases de esto, los martes clases de esto, los martes al otro. No me importa que no sea bueno en nada, usted aprenda a hacer todo. Agarre una pelota, sepa patear. Pero igual tiene la energía que tiene su mamá. O sea, una energía que creo que, ¿cómo hace para agotarlo y que se duerma tranquilo el muchacho? No, sí se duerme, porque fíjate, tiene la energía de cualquier niño varón a los 8 años. Todos los niños varones a los 8 años tienen esa energía. Yo no sé si a él le gusta exactamente, no hace nada a disgusto
pero ya él después empezará a decir, me gusta hacer más esto, no quiero hacer esto, me gusta lo otro, pero yo creo que al final los hijos también se dejan mucho llevar por lo que ven a su alrededor. Entonces, por ejemplo, la música en mi casa está súper presente. Ralph está estudiando con Gary Wald ahorita piano y practica y está ahí todos los días. Entonces mi hijo, claro, dice, yo también yo quiero ser como mi papá. Entonces yo siempre digo que los hijos al final, si el ejemplo que tú les das en casa les genera bienestar, se sienten bien, se sienten cómodos, se sienten felices, ellos van a repetir ciertas cosas que tú haces. Y creo que por eso él tiene esa misma energía y esa misma... ¿Y de qué forma te cambió la vida cuando llegó Mark a la vida de Ralph y la tuya? Yo creo que para toda mujer que desea ser madre y ya siente que el reloj biológico dice es ya o es ya o es ya, no sientes que llega un cambio, sientes que llega, o sea, es como una sensación, porque a mí, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo ahorita, la mayoría de mis amigas tienen hijos ya grandes, adolescentes, si no ya mayores de edad. Y ellas pueden hacer cosas que yo no puedo hacer, por ejemplo. Pero yo disfruté tanto mis 40 años anteriores que para mí estos 10, 15 años, 16 años, que son 16 años de criar, de hacer parenting, de estar ahí con tus hijos, yo me los estoy gozando y me los estoy disfrutando al máximo. ¿Cómo ha cambiado? Cambia mucho porque te vuelves mucho más consciente de lo que haces, de cómo lo haces. Cómo con toda esta información que hay hoy en día de neurociencia, de psicología y de todo, ¿cómo tratas tú de que tus hijos tengan menos heridas emocionales cuando sean adultos y necesiten menos terapia de la que uno necesita? Y entonces uno está como muy pendiente de, cometió este error, hizo tal cosa, hizo esto mal, ¿cómo es la mejor manera de abordarlo para que él aprenda la lección y no le generes un trauma? Porque sí, aunque todo el mundo diga que vivió con el régimen de la chancleta, que lo castigaron, que lo ponían contra la pared, todo ese tipo de cosas, quieras o no quieras, condicionan tu manera de relacionarte como adulto con tu trabajo, con tu pareja, con tu medio ambiente y con lo que sea. Y hay una manera más sana que otra. Exacto. Y pasa algo, Mark cumple 6 años y empiezas tú el proceso de querer tener a otro miembro de la familia. No se sabía si iba a ser niña, si iba a ser niño. ¿Y de qué forma, Mónica, llegas a ser tan consciente o de decir, voy a compartir esto con las personas? Porque tú mostraste todo el proceso y todos veíamos tus momentos de risas, de sufrimiento, porque te vimos sufrir, te vimos llorar. O sea, llorar porque fueron al médico y el médico le dijo, bueno, la inseminación o el implante no funcionó, no pasó lo que tenía que pasar. Fueron muchos momentos, fueron como que una montaña rusa que nos dejaste vivir. Mira, te voy a explicar la razón por qué yo compartí eso. Yo después de tener a Mark, o sea, cita siguiente con el ginecólogo, el tipo te dice, ¿qué método anticonceptivo quieres? No sé qué, yo, ¿qué método anticonceptivo? No, dime cuándo puedo empezar a buscar el segundo. Porque yo siempre, o sea, mi cuadrito era mamá, papá y 3 niñitos. O sea, yo siempre tenía como esa pintura en mente desde chamita. Cuando yo me entero que yo empiezo a buscar mi hijo muy tarde, porque la edad biológica de la mujer a partir de los 35 años empieza a cambiar y la calidad de tus óvulos empieza a deteriorarse de una manera estrepitosa y no hay vuelta atrás, no hay botox, no hay plasma, no hay nada que tú te puedas tomar, que tú puedas hacer, ni la dieta, ni nada para recuperar esa calidad. Yo dije, ¿cómo es posible que esto a mí no me lo dijeron hace 20 años? ¿Cómo a mí no me dijeron a los 25, 30, mire, si usted no va a tener hijos ahorita, congele óvulos para que cuando tenga 40 y quiera tenerlos a los 40 o a los 45 o a los 50, puedas usar tus óvulos y estén sanos y estén bien? Cuando a mí me dicen eso, yo sentí una profunda responsabilidad de contar qué le pasa a todas estas mujeres que empezamos a procrastinar la maternidad porque vemos en las revistas las tipas de Hollywood parir a los 48 como Hilary Swank, o ves a la otra que parió a los 40 y tú dices, si ellas paren a los 40 yo también. Lo que no sabes es la historia detrás. No sabes si tuvieron que ir a vientre subrogado, no saben si tuvieron que buscar un donante de óvulos, no sabes si tuvieron
Recuerdo que hay una tipa que se llama Marcia algo que estaba en Desperate Housewives Ajá. y ella contó que sí, ella tuvo twins, pero ella tuvo que ir a donante de óvulos porque ya cuando ella decidió que iba a tener hijos, Ya no podía. y fue una de las pocas que ha contado eso, porque la gente por lo general no cuenta esa historia. Entonces yo dije, yo voy a contar mi historia, yo voy a contar mi historia, si yo lo logro con mis óvulos, yo voy a contar mi historia, si yo lo tengo que ir a semen, porque mi esposo también tenía problemas con a semen donado, porque los espermatozoides él tampoco era que estaban tan buenos. Yo voy a contar mi historia si yo voy a tener que ir a donante, yo voy a tener que contar mi historia si yo voy a ir a adoptar o voy a hacer foster care. Porque Y lo yo mostraste voy todo. a ser mamá. Y cuando tú tienes la respuesta de gente que te dice, gracias a ti yo congelé, gracias a ti yo dije no puedo esperar más, me voy a ir y voy a tener el bebé ya, o gracias a ti fui a donde un médico, tú dices, tuvo sentido. O sea, tuvo un motivo, tuvo una misión, esa historia tuvo un porqué. ¿Y no sentiste miedo de mostrarte tan vulnerable, Mónica? Porque en esos momentos te veíamos así. Te veíamos vulnerable porque mostrabas lo que te digo, mostrabas cada paso, cada proceso y te vimos en tu camioneta llorar muchas veces. Pero es que esa por es la todo vida. eso. Esa es la vida. También he aprendido que si yo tengo ganas de llorar, lloro. ¿Cuál es el peo? A uno le enseña que uno no puede llorar. Uno se puede reír con todo el mundo, pero no puede llorar. El llanto uno se lo tiene que tragar y esa vaina enferma, así que no se traga el llanto. Llore. Eso es así como un gas, que la gente dice, ay no, vete por una esquina y te lo lanzas porque se te puede torcer el intestino. Bueno, Tal las cual. emociones son igual y todas las emociones son buenas. Y fue un proceso también con mi terapeuta de entender eso, de que yo no tengo que sentir vergüenza porque yo no soy más ni menos si soy vulnerable en un momento. Yo no soy más ni menos, ni me hace más fuerte o no más fuerte, ni me hace mejor ser humano sentirme frustrada hoy. Lo bonito del proceso es que yo hoy puedo estar comiendo allá abajo y al día siguiente tú te levantas y dices, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué puedo ¿Qué hacer? es lo que yo quiero? Entonces, claro, para mí también, como existía esa dentro de mí, eso que yo decía, yo quiero ser mamá otra vez. La manera no me importa. O sea, si es hacer foster, si es buscar un niño adoptado al final porque acabé con todas las posibilidades habidas y por haber, porque se me acabaron el músculo económico, porque ya no Todo. puedo más. Yo no iba a dejar de ser mamá, Porque era el anhelo que había en tu corazón. porque yo estaba muy abierta a cualquier cosa. Entonces, para mí, aunque hubo muchos fallos o muchas barreras en el camino, aunque yo me sintiera muy deprimida hoy, al día siguiente era con todo mi equipo, mi psicólogo, mi broma, lo otro, mi esposo, obviamente, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer diferente para lograr un resultado diferente? Y así le das, y algún momento lo vas a lograr. Claro. Y ahora que tienes a Mark y tienes a Clio contigo y que te podemos ver y es una pintura muy bonita que está papá, mamá y los dos muchachitos. ¿Quieres ya ese tercero que tenías en mente o te sientes plena, feliz, contenta, satisfecha con tus dos muchachitos? No, yo creo que yo siempre voy a tener ese huequito. De hecho, tuve una pérdida a principios de año. Pero bueno, obviamente los hijos no es una decisión de una sola persona, es la decisión de la pareja. Exacto. Y a veces uno también pues tiene que como que... Pararse y escuchar también lo claro, que dice el otro. y trabajar al final lo que te toca trabajar a ti o no, o la insatisfacción que de repente a ti te queda, porque para mí hay un hueco ahí horrible en el que estoy trabajando, porque cambió la postal de lo que yo tenía pensado, cambió. Entonces, es un proceso, es trabajar para no quedarte con para que esa frustración no haga tanto ruido. Porque siempre una pérdida, siempre un cambio de rumbo, siempre algo que tú dices no lo voy a lograr o que dijiste o vas a soltar, porque el problema es que vas a soltar. Porque no existe ese mañana qué hago para. Tienes que poner sobre la balanza muchas cosas y entender y trabajar en eso para estar en paz. Y también lo de la estabilidad de la pareja, porque cuando ya crecen los muchachitos, ¿quiénes quedan? Queda solo la pareja. Queda solo la pareja. Los Es muchachitos correcto. vienen de visita y a traer a sus hijos cuando nacen sus Es hijos correcto. y te hacen abuela. Es correcto. Mónica, ¿qué fue lo que más te costó en el momento que decides migrar? Aun cuando, ya lo dijiste, migras no porque se te estaban cerrando las puertas, ni porque estaba todo muy difícil, sino porque querías estudiar o vivir nuevos horizontes, nuevas cosas, nuevas historias. ¿Qué fue lo que más te costó cuando dices, bueno, ya mi código postal cambió? Todo, porque yo pensé que yo a los 6 meses, quítate Sofía Vergara, que llegué yo. Y a los 6 meses lo que me empezó fue una depresión horrible, porque yo decía, me voy a dedicar a vender arepas porque no lo voy a lograr. ¿Y haces buenas arepas? Hago buenas arepas. Ah, bueno. Te iba a ir bien también. Porque tocas todas las puertas habidas y por haber.
rajuñas todos los contactos habidos y por haber. Y bueno, no hay nada, no se concreta nada. Yo logré entrar en la televisión regional 6 años después. Hice suplencias, hice de todo, y en la radio hice años de suplencias gratis para que alguien te vea, porque al final lo que tienes que hacer es... Para que tu nombre sea escuchado y sea visto. Para que alguien te vea, porque tú te puedes venir con un currículum, y hoy en día un currículum es... Nada. Imagínate un currículum con alguien que está pisando los 40 años, es como que... Y haces un programa que va dedicado a un público totalmente distinto a como somos nosotros los venezolanos. Haces un programa para cubanos, Sí. en un canal de cubanos. ¿Qué tanto te costó hallar tu hueco dentro de ese canal y ser aceptada por el público? Un público que no te conocía, porque eso es a lo que nos enfrentamos cuando salimos de nuestro país. Llegar a un lugar donde no nos conocen de la misma forma como nos conocen en nuestro país. Claro, pero cuando tú empiezas, y si tienes esa mentalidad te duele menos, cuando tú empiezas, tampoco nadie te conoce así tú vives en Venezuela. Cuando yo salí la primera vez en la pantalla de RCTV, a mí nadie me conocía. Y yo tuve la fortuna, y se lo agradeceré de por vida, y cada vez que puedo le escribo a mi productor, al director del programa en el que entro en América TV, Eduardo Cáceres Manso, que alguien, una venezolana, él estaba buscando a alguien, pues se le había ido. Yo siempre entro a los proyectos haciendo una suplencia, de paso. Pero eres tan buena que quedas haciendo el programa. En la Cenicienta fui suplente, En el Ticket fui suplente, en esta vaina fui suplente. Estaban buscando a alguien que le hiciera la suplencia a una persona En que Loco se Video estaba Loco sí lo yendo. hicieron para ti. Loco O Video también. Loco, el Loco Video Loco fue otro cuento, pero sí lo hicieron. Eso es un cuento demasiado bueno también. Pero total que me invitan un día y el tipo le dice, mira, está esta mujer. Y broma, y me invitan un día y me siento, y era un programa, se llamaba AQP. Y era Agárrese quien pueda. Y era como un programa súper raro porque tenía que ser, o sea, eran tres periodistas, y hacíamos reportajes en la calle y traíamos los reportajes dentro del programa, y luego en programa comentábamos. Y eran reportajes de farándula, de política, de salud, de lo que sea, pero súper amarillistas. Y en ese momento el tipo le dijo, esta tipa da, vamos a darle. Y ahí entonces empecé, y recuerdo que me pagaban $100 por programa, y me invitaban al principio una vez por semana, porque él estaba probando como varias personas. Y al final me quedo con él, y él es el que me pasa luego de ese programa a las 9 de la noche, al show de las 9 de la noche, con el conductor número 1 de Cuba. Y a mí se me hizo muy sencillo, porque ellos nunca me pidieron que yo fuese algo diferente, ni que cambiara mi acento, ni que comenzara a hablar cubano, ni nada por el estilo, pero también me dieron la posibilidad de entrar a un programa en donde cantamos, donde hacíamos comedia, donde tenías como una libertad, banda en vivo. O sea, yo siempre le decía a la gente que ese programa era como que el sueño de cualquier conductor, porque era una mezcla de La Rochela con Sábado Sensacional. Y Loco Video Loco. Y Loco Video Loco. Entonces tú decías, ¿tú quieres un programa más arrecho que ese? O sea, con banda en vivo, que tú digas que estás aquí, se te ocurre una canción, agarras el micrófono, cantas, después te pones una peluca y haces un personaje. Entonces fue como muy divertido. Hacíamos musicales también, nos permitían hacer musicales, y era para mí un programa muy rico. Y el cubano es muy noble. Entonces cuando tú estás ahí y eres tú sin pose, y eres tú siendo real, sin plástico, estás ahí, te muestras tal cual tú eres, te aceptan, te abren las puertas de tu casa, y es muy bueno. Yo les agradezco. Imagínate tú, yo digo que yo tengo pasaporte cubano ya. También. Sí, porque es un público, o sea, es lo que tú dices, es muy noble, porque es abierto a ver otras cosas, otros shows. Yo que duré tanto tiempo trabajando con George Harris, lo experimenté. Al principio era un 80%, un 90% público venezolano, y el otro era regadito, que si gente de Colombia, México, tal. Ya cuando yo dejo de trabajar con George, tú dices, ¿cuántos cubanos hay? El 30% del público es cubano. Empiezan a disfrutar y a ver tu trabajo. Nos parecemos mucho también. En el fondo nos parecemos mucho. Tenemos el mismo sufrimiento aquí en el lomo. Entonces tenemos mucha manera de hacer conexión.
Tal cual. Y de sacarle como que chiste a lo que estamos viviendo. Claro. O sea, que así es el Claro. venezolano. Y así es el cubano también. ¿De qué forma estás haciendo tú, Mónica? Porque en casa hay dos culturas. Está la alemana, por Ralph, y está la venezolana, pero también se une la italiana, por tu familia, para comunicarle la herencia venezolana a Mark y a Clio. Clio tiene 2 años, Mark tiene 8, pero ¿de qué forma para que ellos digan, Venezuela también es mi lugar, también es un lugar donde yo puedo ir? Yo creo que ha sido cuesta arriba, a diferencia de en el hogar donde yo crecí, que como siempre hubo esa posibilidad de viajar y de pasar las vacaciones en Italia y tener contacto con la familia de mi papá y con amigos y con el idioma y con la cultura, era como más fácil de sentir ese sabor y sentir ese 50% de tu ADN que es de otro lugar. Aquí el caso de mis hijos esto es de paso diferente porque ellos son americanos y tienen ese legado alemán y tienen ese legado venezolano, por decirlo así, latino. Y creo que lo hacemos a través de, sobre todo para mí, lo hago a través de muchos o videos o de cuentos que me han llegado, porque ellos han tenido la posibilidad de viajar y conocer a su familia en Alemania y estar en Alemania. Mis hijos todavía no han ido a Venezuela. Entonces es un poco dibujarle con imágenes, con fotografías, lo que fue mi infancia allá. Contarle cómo eran mis fines de semana con mis primos, mostrarle imágenes de mi casa. El club. Correcto. Entonces, explicarle un poco qué es ese país y por qué ese país forma parte de su herencia. Deseo enormemente poder llevarlos en algún momento porque aquí está mi mamá y mi hermano, pero mis tíos, por ejemplo, todos están allá. ¿La casa sigue estando? La casa grande la vendimos. Nos quedamos la del 360. La del 360, la del casi 360, esa casa la vendimos. Pero sí existe siempre esa como nostalgia porque siento que nunca va a ser completo hasta que ellos no pisen esa tierra, hasta que no sientan esa tierra, hasta que no es lo mismo ver el Ávila en una foto que estar ahí y verlo. Eso no es igual. Y sentirlo, porque hasta se siente con el olor de las flores cuando está la primavera, cuando llega y todo esto se siente distinto. Son olores, o sea, y la calidez que te da el Ávila, porque te protege. Yo siempre digo que el Ávila es el eterno guardián de Caracas, que la ha protegido de tantas cosas. Mónica, ¿a quién se le ocurre la idea de crear un espacio donde no es... no quiero crear un espacio para apoyar a la gente o para darle consejos a la gente, porque yo creo que la gente va escuchando y tomando de todas las partes lo que necesitan para cada día ser mejores. Y el espacio que has creado junto con Ralph y donde tienes invitados ahora y pueden hablar, acompañar a la gente en el proceso de crianza, de maternidad, de acompañamiento con los chamos. ¿A quién se le ocurre bajo este techo? O sea, decirle a la gente... Esto es un espacio para acompañarlos a ustedes a transitar la vida. Eso sale de una conversación o de varias conversaciones con Ralph en este proceso, porque tú sabes que siempre está el dicho de que no hay una universidad para ser padre. Y yo creo que eso es una excusa balurda para no querer prepararse y entender que ser padres es un trabajo. Y es un trabajo que más nadie lo puede hacer, sino el que se dedique a ser el cuidador principal de esos 2 niños o de ese niño. Y yo decía, con tanto material que hay hoy en día, porque nosotros crecimos, como yo digo, con la enciclopedia Barça. Tú en la enciclopedia Barça no encontrabas sino un dibujo y un concepto y ya está. Hoy en día tú tienes una red inmensa para entender y para escuchar a diferentes personas y para entender de los avances. Y hoy en día la psicología es más una herramienta que aquel estigma de que si vas para terapia porque estás loco. Entonces, cuando empiezas a ver lo importante que es educar, crear inteligencia emocional, cómo dices las cosas, cómo conectas con tus hijos, etcétera, yo digo, y empiezas a conversar con los amigos, yo digo, no, nosotros tenemos que hacer estas mismas conversaciones que tenemos nosotros de cómo hiciste cuando el carajito te dijo una mentira, o cómo hiciste cuando tu hijo no sé qué le dijiste, cómo lo castigaste, cómo le pusiste la consecuencia, cómo lo estimulas para tal cosa. Yo dije, hay que hacer este contenido, porque este contenido no está. Y hay mucho contenido de mamás hablando de mamás y mamás y mamás y mamás. Y la verdad es que
en el proceso de crianza hay dos y deberían haber dos. Debe estar papá o mamá y cómo reunir esos dos y esos dos papeles y cómo juegan en el proceso de criar. Y por eso sale Bajo este Techo. ¿Y qué has aprendido de Claro. cada uno de los invitados? Porque tienes a una variedad de invitados, unos que tienen hijos pequeños, otros que tienen hijos adolescentes, otros que ya los hijos se les fueron de la casa. O sea, y te van contando y narrando la historia que tú dices, sí, hay forma de aprender, lo que tú decías. O sea, sí existe Tú la te has universidad. dado cuenta, fíjate, hay como dos procesos de aprendizaje dentro del podcast. Uno es a través del invitado y otro es al final de la conversación cuando entra un terapeuta o un especialista en el tema que estemos hablando, si es alimentación, si es X. Y lo que sí me he dado cuenta es que los padres que tienen hijos más estables son padres que hacen terapia, que tienen un terapeuta. Y el terapeuta recablea y sana las heridas de infancia de esos padres. Y cuando se enfrentan en el proceso de crianza, poniendo límites, tienen una preparación para aprender. Y entonces cuando te sientas con esa gente que ha tenido de repente ya hijos más grandes y ha pasado por lo que tú no has pasado, y te dicen, wow, y esto pasó así, y yo me senté con mi terapeuta y mi terapeuta me dio tal herramienta, y cuando hice tal cosa, o con las pataletas, cómo hacer para que los niños bajen y se regulen, y entender, por ejemplo, que esas desregulaciones son parte de la corteza prefrontal del cerebro y no que el niño te está manipulando. O sea, cuando empiezas a entender tantas cosas, el proceso de paternidad es más sencillo, porque no entras en una guerra, no entras en una batalla que no es peleable cuando tienes una persona, o sea, es como que tú estés alterado y yo te diga, cálmate. No, te no vas me voy a calmar. No te vas a calmar. Es más fácil decir, ok, no podemos hablar en este momento, vamos 5 minutos, yo me voy a tomar 5 minutos y luego volvemos y nos sentamos. Eso no lo haces si no entiendes que en ese momento los cerebros no piensan, ni el de un adulto ni el de un niño. No, y uno de una vez lo que dice, cálmate, cálmate, y no va a pasar. Va para arriba, para arriba, para arriba, Exacto. para arriba. Entonces, sí ha sido un proceso de aprendizaje. Y de los que más he aprendido son papás conscientes que cuando tú empiezas a entrar en la conversación, el tipo te dice, no, porque el terapeuta, o no, porque tal cosa, o no, por no sé qué, y tú dices, ¿qué te sabe? Exacto. Este ya se metió en la O sea, cosa de aprender. no se dio tantos trancazos porque tenía alguien que lo podía ayudar a entender porque estaba pasando lo que pasaba con su chamo y quizás eran por traumas que traía él de la Porque infancia. buscas herramientas. Tal porque cual. buscas herramientas. Porque si tú quieres ser un periodista, tú vas y estudias. Y te pones al día y sabes qué y qué no. Y, Investigas y todo. investigas. Y si eres médico, tú no eres médico por... No, naciste, te No. graduaste de médico, no. Tienes que ir investigando porque Y luego tienes vamos que hacer evolucionando. práctica, por supuesto. Tal cual. Y tienes que estudiar. Y entonces la gente tiene que entender que el proceso de formar a un niño, o sea, tú necesitas tener herramientas para enseñarle, porque al final no es el colegio el que le enseña todo. El colegio le puede enseñar 2 más 2. Pero tú le tienes que enseñar autorregulación, tú le tienes que enseñar valores, tú le tienes que enseñar cómo comportarse, tú le tienes que enseñar cómo tratar a otras personas, tú le tienes que enseñar a ser empático, tú lo tienes que enseñar a respetar. Eso lo hace uno como padre. Mónica, yo creo que tú tuviste grandes maestros, y cuando digo grandes maestros me refiero a tu papá y a tu mamá, por esa lección que te dio tu papá de decirte, usted se la vamos a meter en todo y aprenda de todo, si no lo haga bien, va a aprender de todo, y a tu mamá que te ha acompañado durante todo este tiempo, y aún actualmente está contigo y te apoya a llevar a los chamos al colegio, a estar con ellos. Pero si yo te digo a ti ahorita que pienses un poquito en eso que hablábamos anteriormente, de que tus chamos todavía no conocen Venezuela. Si yo te digo, a través de estos 3 elementos, preséntales Venezuela. Regálales un sabor que les sepa Venezuela, que tú le digas, a esto sabe Venezuela. Un sonido que les diga, ese sonido es auténtico de Venezuela. Y un paisaje. ¿Qué le regalarías a Mark y a Clio? Mira, me da risa porque, voy a empezar de abajo para arriba, Ajá. los sabores. Pasó algo súper divertido el otro día porque aquí uno no encuentra ciruelas de huesito. Pero sí hay. Y el otro Sí día hay. yo encontré ciruela de huesito. Y yo le dije, chupa esto, porque esto sabe a mi tierra. Tal cual. Y fue, o sea, para mí este sabor es, o sea, demasiado rico, así morder la pepa así hasta que le sacas Hasta que le al sale toda la máximo. pulpa. Y la dejas blanca. Para mí ese sabor es muy, muy, muy a Venezuela. La ciruela de huesito, y me pasó hace poquito con la ciruela de huesito. Los sonidos, ay, mira, yo creo que los sonidos de la naturaleza, o sea, yo cierro así, y los grillos, por ejemplo, las chicharras, Las la época de las ranitas en la chicharras,
En mi casa habían guacharacas. Y en las mañanas o sea, el ruido de las guacharacas era, pero Algo desquiciante. ensordecedor. Ensordecedor. Eso es un sonido que me recuerda a mi tierra. Y los colores, yo eso sí se los muestro todo el tiempo porque cuando, o sea, ese Ávila, ese cielo así crispy con eso verde y sentir esa montaña, se las he mostrado muchas veces y le digo, mira, yo veo eso y eso era lo que yo veía desde la ventana de mi casa. Y aquí no hay. Tú aquí tienes vistas muy hermosas, pero aquí no hay ninguna montaña. No hay montaña. Y las que hay no son montañas reales. Y para mí esos son los colores de mi tierra, esa sensación de verde con ese azul, pero intenso arriba. De enero. Sí. Así, espectacular. Mónica, para ti que eres una mujer que ha pasado por todos los escenarios y que ha hecho todo y que se ha montado en diferentes trenes para disfrutar y ver lo que le gusta y lo que le apasiona de la vida, ¿qué significa el éxito para ti? El éxito, fíjate, tengo como un concepto hoy muy distinto al que tenía antes, porque fíjate que cuando tú haces referencia a todo lo que yo he hecho, siempre has sentido que he sido exitosa. Aquí, acá, y yo toda mi vida he sentido que yo nunca he logrado el éxito que yo quería. Siempre estaba como, esto no es, o sea, yo quería... Insatisfecha con eso. Claro, porque o no tenías la recompensa económica que tú sentías que estabas buscando, o tu programa no era el programa número 1, o sea, uno siempre buscaba un éxito que no era lo que tú tenías en el momento. Yo creo que la gente pierde mucho la vida, por eso digo que hoy en día, desde hace mucho tiempo, tengo una visión del éxito muy distinta, porque uno siempre está comparándose. Entonces tú decías, ay no, pero yo no soy Maite, pero yo no soy Camila, pero yo no soy Erika, yo no gano lo que gana esta, yo no gano lo que gana la otra, y siempre uno está, ¿qué hago para llegar a donde quiero llegar? Y dejas de disfrutar en dónde estás. Y la verdad es que para mí el éxito es el disfrute del proceso para llegar donde quiero llegar. Yo le quité el estrés a esa meta. No quiere decir que yo no quiera llegar a ganar lo que gana no sé quién o no quiera llegar a hacer lo que quiera. La meta está, ¿ok? Y puede ser que no la he alcanzado, pero el goce del éxito está en que yo todos los días me puedo levantar en hacer algo para llegar allá y no en la sensación de que no he llegado. Porque de repente no vas a llegar nunca. De repente no vas a llegar nunca. De repente ese tren te va a llevar para otro lado que no es el tren que tú querías. Pero si tú logras conscientemente cambiar esa sensación de desespero porque no estás donde quieres estar y te centras en el disfrute de, ok, ayer yo no llegué donde yo quería estar. Pero avancé. ¿Qué me puedo gozar hoy para poder llegar a donde quiero llegar? La sensación de éxito la tienes siempre. Mónica, yo estoy súper feliz, súper agradecido de conocer a una muchacha con una energía... Pues yo gracias por la muchacha. Es que mira, yo creo que yo estoy también tan cerca de tu edad que digo, ya somos muchachos, somos unos chamos. Y he conocido una mujer que tiene energía de sobra para seguir disfrutando la crianza de sus chamos, porque a Clio le faltan unos 16 años todavía como para que diga, me voy a la universidad, claro, mamá. Claro. Ya Mark quizás está más cerca. No, el chico tiene 8. Mónica, pero yo creo que tú te has dado cuenta que el tiempo pasa volando. Sí. Pero tú has aprendido algo, y me lo acabas de decir. Has aprendido a disfrutar cada momento. Y yo sé que cuando lleguen los 16, 17 de Mark y él diga, mamá, me voy a la universidad o me voy a quedar estudiando aquí porque voy a hacer lo que mi papá hace, con tanta pasión como lo que mi papá hace y lo que tú haces, que es el mundo del entretenimiento, lo has sabido disfrutar en cada etapa. En su primer año hasta cuando ya sea grande. Y he conocido una mujer real. En todo lo que me has dicho, no he visto otra cosa que no sea la verdad y que no sea lo real que está en tu corazón. Y eso me agrada mucho porque recuerdo verte en Loco Video Loco. Quizás no te vi en Tropa de Vacaciones, porque también hiciste Tropa de Vacaciones. No te vi cuando eras una de las payasitas, ni nada de esto, pero tu trayectoria ha sido marcada por lo real, por lo auténtico y por lo genuino. Y eso te ha traído a donde estás ahorita. A decirle a la gente, aquí están las herramientas que les brindamos bajo este techo y a entretener a las personas en las pantallas de Univisión.
donde estás actualmente. Así que te lo agradezco y no dejes de hablar, no dejes de entretener, no cambies esa cara de esa sonrisa que nos contagia a todos de que, ay, queremos reírnos. Sí, bueno, ahorita de repente voy a tener 60 años y voy a seguir vendiendo en televisión. Este trompo, llévenlo. Llévenlo que está a buen precio. Gracias, Qué Mónica, rico. de No, verdad. Fran, qué chévere que finalmente logramos sentarnos aquí a conversar. Perdona las 1000 embarcadas, pero bueno, Valieron es la así, pena, valieron es la así. pena para conocerte un poquito más y para disfrutarte tanto. Yo tengo unos regalos que mandan nuestros anunciantes para ti y es que la gente de Miyako Doral te envía un gift card para que vayas a disfrutar del mejor sushi que hay en la ciudad del Doral. Ya iremos, qué sabroso. Estás cerca ahí, sales del trabajo, Yo te me- vas a yo me- y me almorzar. voy para allá. Exacto. Y la gente de Nanao Artisan Bar me dio, o justamente hoy me dio y me dijo, estos se llaman mendigos. Ok. Y yo, ¿qué son esos mendigos? Mendigos son chocolaticos redondos, que así le dicen en París. No Ok. sé por qué, pero son unos chocolates veganos que vas a disfrutar de una forma Qué que no sabes. rico. Y es hecho con el cacao de nuestra tierra, que es el mejor cacao del mundo. Qué sabroso. Bueno, me voy a regalar. Almuerzo y Gracias. postre. Exacto, gracias, Mónica. Qué rico. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, comida japonesa con un toque peruano. La Francia Joyería, Ali Aesthetic, Free Your Beauty, One Payment Merchant Service, ahorra en tu procesamiento. Hotel Índigo, Miami Brickell.